En la conferencia de hoy vamos a tratar de 4 ideas de modo divulgativo basadas en nuestra experiencia como grupo. Yo soy José María Eiro, soy catedrático de microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y dirijo los servicios de microbiología de los hospitales universitarios de esta ciudad castellana. Y además trabajamos en un centro de referencia de la OMS en la detección de virus respiratorios. Las ideas que quiero transmitir son 4. En primer lugar, describir al hilo de la Semana Europea del Uso Prudente de Antibióticos el panorama actual de las resistencias a los antibióticos. En segundo lugar, explicar de una manera sencilla cómo trabajamos en nuestra especialidad para detectar este hecho, la resistencia o la sensibilidad de un microorganismo a un antibiótico. En tercer lugar, describir el panorama europeo y el español y algunas iniciativas en Castilla y León. Y en cuarto lugar, lanzar 4 mensajes concretos donde cualquier persona que esté en el auditorio escuchándonos y que pueda vernos a través de este medio pueda actuar en positivo para construir, que de eso se trata, afrontar entre todos este problema mundial que son la emergencia de las resistencias a los antibióticos. ¿Alguien sois sanitarios? ¿Alguien sois médicos o enfermeras o cirujanos? No. Entonces, sí, eres enfermera. Muy bien. Entonces, a ti te parecerá simple. Yo voy a hacer una cosa sencilla, porque me dijo David que hiciera una charla divulgativa. No hablaré más de media hora, si puedo menos, y lo que se trata es que cuando salgáis por esa puerta, cada una y cada uno de los que habéis estado aquí, tomando un café, compartiendo una receta con un amigo, cuidando nietos, no sé, donde estéis, seáis capaces de construir en positivo y sobre todo de no abusar de los antibióticos. Yo con eso ya he acabado y podéis preguntarme lo que queráis. Eso, queda claro esto es lo más importante, ¿no? Había preparado algunas, puse ahí unas fotos y primero había preparado unas ideas que, ¿veis bien? Desde ahí ves, David, yo te tapo. Todo el mundo ve, ¿no? Sergio, me dices. Quizás tenemos la idea, nosotros en medicina, voy a transmitir 4 ideas. La primera va a ser hacer un marco conceptual. ¿Dónde estamos? Teníamos la idea de que desarrollando familias de antibióticos seríamos capaces de combatir las infecciones, pero la OMS nos ha advertido de que no es así. Publica informes donde dice que hay que fomentar investigación y desarrollar nuevos antibióticos, si no, estamos perdidos. No os agobiéis por lo que leéis ahí. Los expertos del mundo definen las prioridades para cada microorganismo de los agentes que hay que desarrollar y en España lo debéis de conocer porque Burgos es uno de los 2 laboratorios de Castilla y León en vuestro hospital que ejercen referencia en la lucha, lo lleva la doctora María Ortega, frente a la resistencia de los antibióticos. Y los mensajes del Plan Nacional son: tú tienes algo que aportar, o sea, cada una y cada uno tenemos algo que aportar, y luego el lema de este año es desmontar bulos. No hay cosa más bonita en la vida que apostar por la verdad. Y aunque a todos nos cueste reconocer a veces la verdad, porque siempre nos vemos mejor de lo que somos, no deja de ser cierto que hacer esta labor sanitaria, eso no lo lees, Sergio, lo de abajo, ¿no? Es desmontar bulos. De manera complementaria, es importante que sepáis que las bacterias, y me adaptaré, si algo no entendéis me paráis o al final me lo decís, las bacterias responden continuamente con nuevos mecanismos de evasión. Y fijaros qué bonito, porque esto lo he preparado para vosotros. Un microorganismo al que llamamos patógeno es capaz de condicionar una infección. La infección hace que utilicemos antimicrobianos. Los antimicrobianos, en la medida que se utilizan, se vuelven resistentes y el patógeno se convierte en resistente también. Y frente a este ciclo podemos actuar de 4 maneras: previniendo la infección, haciendo un diagnóstico y un tratamiento eficaz, promoviendo un uso acertado y, sobre todo, previniendo que eso se transmita a otras personas. Y esto es un ciclo que podrá revertir la situación. ¿Se entiende esto? Bueno, pues este concepto tan sencillo se empezó a desarrollar en Europa cuando David era muy joven, hace ya casi 30 años, con el profesor Giuseppe Cornaglia, un italiano muy simpático de Verona, una ciudad del norte de Italia, y nosotros participamos y veíamos que dentro de los mecanismos de las bacterias había otras cosas buenas.
Por ejemplo, ahora que estamos en temporada, el vacunarse, el utilizar probióticos, el no usar antibióticos mal en la cadena alimentaria, el no usar antibióticos de manera inadecuada. Y cuando nosotros explicamos en la facultad a los que van a ser enfermeros como tú, o a los que van a ser médicos o biotecnólogos, les decimos que dentro de una bacteria, fijaros que es muy sencillo, es lo más complicado que os voy a contar, hay un núcleo, la central de inteligencia, hay un citoplasma, una zona que la envuelve, y luego hay membranas de envoltura. Y frente a todos esos sitios, el núcleo, el citoplasma y las membranas de envoltura, nosotros podemos actuar. De manera que si tenemos una bacteria que es sensible y cambia en su genoma, muta, se puede convertir en resistente, ¿lo veis bien? Y si además entra en contacto con otra bacteria que ya tiene varios genes de resistente, pues aumenta, por así decirlo, la resistencia. Y las cepas resistentes, que suelen ser raras en un principio en una comunidad, en la medida que las exponemos a antibióticos, pues crecen y exponencialmente van alcanzando un número más elevado. Por lo tanto, resumiendo, los mecanismos de resistencia, que son varios, son lo que definen el marco conceptual. ¿Vais bien? Pues ya he contado la cuarta parte de lo que os tenía que contar. El problema de la resistencia a antibióticos es inherente al uso de los mismos, aunque hay muchas familias y los organismos internacionales se preocupan en definir prioridades, y el mecanismo molecular es casi siempre un problema de un cambio genómico. Y además la resistencia se exhibe a tres niveles dentro de la bacteria: lo que es su central de inteligencia, lo que es el magma que envuelve a la central de inteligencia y lo que son las membranas. ¿Vais bien? Pues ya podéis dar clase, ya está. Os paso las diapos. Bueno, perdonad que os tutee, pero yo creo que en un foro divulgativo, si habéis tenido el mérito de llegar hasta aquí con el frío que se ha levantado, pues ya es muy grande. Me diréis, oye, ¿qué hacéis vosotros? Os voy a contar en 5 minutos cómo detectamos nosotros esto. Nosotros trabajamos en los hospitales, al igual que en el UBU, que yo quiero mucho a las personas que trabajan aquí en Burgos, porque siempre he estado ligado a esta ciudad por distintos motivos, pues en nuestros hospitales donde yo trabajo en Valladolid, y me he movido por muchos sitios. Raquel es gallega, yo trabajé en el Canalejo, en La Coruña, trabajé en el Centro Nacional de Microbiología de Madrid, en el Marañón, en el Clínico de Barcelona, y luego fuera de España, en Francia y en Estados Unidos, ¿no? Estuve en Lyon y en la Clínica Mayo, en Rochester, en Minnesota, que es un sitio muy sonado, ¿no? Siempre todos los de esos 7 sitios trabajamos de la misma manera. Primero hacemos una toma de muestras. Si alguien ha estado en un hospital, debéis de saber que los microbiólogos, nuestras enfermeras y luego nuestros técnicos son los que hacen una toma de muestras. Cogemos una muestra y la sembramos. Ahí he puesto una plaquita de agar. Las bacterias comen como nosotros, comen leche, comen patatas, comen sangre, utilizan las sales biliares. Una vez que las sembramos, somos capaces de, al cabo de 2 o 3 días, ver que las colonias de los microorganismos crecen, y en métodos convencionales enfrentamos esas colonias o bien en un caldo, que es como el caldo de gallina que hacéis, como un caldo medio líquido o en un medio sólido, los enfrentamos a antibióticos y vamos haciendo determinaciones bien de lo que expresan, que llamamos fenotípico, bien de su genoma, y en definitiva, por métodos moleculares o por métodos proteómicos, somos capaces de generar un informe que a nuestros cirujanos, a nuestros pediatras, a nuestros ginecólogos les decimos: este microorganismo que te hemos aislado es sensible o no a determinado antibiótico. Y esto lo hemos hecho, pues yo lo llevo haciendo 30 años, ¿no? Desde los hospitales donde he estado, desde La Coruña, con el grupo Germán Bou, aquí en Castilla, con el grupo de David Rodríguez Lázaro y de Marta Hernández en nuestros congresos haciendo estudios de genoma, y esto es lo que hacemos. Por lo tanto, estos 5 minutos, ya veis que soy un hombre rápido hablando, es ¿a qué nos dedicamos? A procesar muestras clínicas, aislamos microorganismos y hacemos estudios de sensibilidad con métodos propios del laboratorio que podemos reproducir y que son iguales en Burgos que en Minnesota y en Estocolmo y en Ciudad del Cabo. Todos trabajamos de la misma manera. En la medida que vamos incorporando nuevas tecnologías, sobre los métodos tradicionales vamos haciendo métodos que llamamos moleculares, que son más caros pero son muy rápidos, y a veces esto es muy importante.
En el ratito que nosotros estamos aquí en la charla, muchos pacientes que están en nuestras unidades de cuidados intensivos o en nuestras unidades de coronarias o en las unidades de neonatos, los niñitos que nacen con 600 gramos, salen adelante porque si tienen una infección hay un microbiólogo que está de guardia y esta semana además lo recordamos así y es capaz de generar un informe que un especialista lee y actúa en consecuencia. Ya sé que cada una y cada uno tendréis vuestras experiencias, dolorosas o no. Me puedo quitar la chaqueta, porque aquí voy a sudar yo más que Alemania. Pues nada, y de alguna manera esto es lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo está el estado actual de este tema, ya que habéis venido aquí hasta el museo? Pues mirad, la prevalencia de resistencias nos define como país. España es un país tristemente conocido por el número de resistencias que exhiben los microorganismos que aislamos en clínica frente a los antibióticos. Y lo mismo se podría decir de los microorganismos que se aíslan en la medicina veterinaria. David, que es veterinario de formación en grado, pero también los ingenieros agrónomos, los farmacéuticos, los biólogos, todos ellos saben que España es un país que ocupa un lugar destacado en este sentido. Y dicen las estimaciones que en el año 2050, ojalá nos podamos ver ese año, aunque a lo mejor no, se ocasionarán 10 millones de muertes en nuestro medio por la resistencia a los antibióticos. Eso es una auténtica pandemia. En segundo lugar, se asocia con el consumo. Hay resistencias porque hay consumo y estamos, entre comillas, en un país donde el consumo se ha hecho alegremente de manera histórica y además tanto para los seres humanos como para animales. Y la prensa se ha hecho eco a lo largo de los últimos años. Esta diapositiva es de hace 8 años, pero seguimos igual. Se ha hecho eco, os avanzaba la prensa, del alto consumo de antibióticos tanto en la cabaña ganadera como en los seres humanos. Y además, en tercer lugar, porque la ecología, lejos de ser simple, es compleja. Nosotros hoy hemos escrito una carta al director en el periódico El País, porque la industria avícola, en este contexto que hay de gripe aviar, dice que la gripe aviar es solo un problema de salud industrial. No lo creáis. Es un problema de salud humana. Por este hecho, porque en el paraguas, que David es un experto en esto y trae a otro, trajiste a Bruno el año pasado, ¿no? Algunas personas que os han hablado, lo ilustra mejor esta diapositiva. Todo lo que ocurre en la cabaña ganadera, tanto en el mundo salvaje como en el mundo, digamos, que hacemos explotación agropecuaria en los animales domésticos o peridomésticos, lo que ocurre en la cadena alimentaria, pensad en la crisis del tomate, de los pepinos con las contaminaciones, lo que ocurre en el medio ambiente y lo que son los productos derivados de estos animales nos afectan a la salud humana, porque vivimos en un mundo interconectado y global. Me diréis, joder, pues con lo que están subiendo los huevos, ¿no? Exacto. Pues, por ejemplo, eso es digamos, una visión económica, pero cualquier enfermedad infecciosa que afecte a la cabaña ganadera que está estabulada o explotada puede afectar al ser humano y si queréis en las preguntas comentamos esto. ¿Vais bien? Ya estoy acabando, no sabía que era un tío tan rápido. ¿Vais bien? ¿No? ¿Aguantáis? ¿Qué posibilidades de actuación tenemos? Dice, oye, todo esto que defines, bien, pero ¿qué puedo hacer yo que he venido aquí esta tarde para desde mi vida poder ayudar en este ámbito? Pues mirad, hay como 4 estrategias que se hacen en España. Una es implementar la vigilancia y conocer el consumo. La vigilancia la hacemos desde los laboratorios clínicos de los hospitales y eso es la mejor vigilancia. Hacemos una cobertura de casi 150 millones de personas en casi 30 países con redes bien controladas. Y hacemos un estudio del consumo desagregado en función de la edad, de las enfermedades, de las áreas geográficas. También, y Burgos lo tiene, algunos estudios pilotos sobre determinados aspectos de la terapia y luego una correlación del consumo con la aparición de resistencias. Aquí tenéis un ejemplo, os he traído algunas fotos, de lo que nosotros hemos ido modestamente implementando en Castilla. Esto es un trabajo de José María Pinilla, donde en la provincia de Segovia, que es una provincia manejable porque solo tenía un hospital, pues desde ahí, con un área de salud, pudimos ir estudiando lo que pasaba. Igual lo hicimos luego extrapolada con Marta Vázquez a Castilla y León. Lo hicimos, esto está en inglés el título porque era inglesa la revista, con Monse Álvarez después, y lo hemos hecho en los hospitales,
que cuesta mucho, ¿entendéis? Tienes que mover a los farmacéuticos, a tus colegas médicos, a los microbiólogos, a los gestores para que te dejen manejar, pero esto nos permite ver la tendencia del consumo. Y lo hicimos también, y lo había traído con otros grupos en determinados momentos. Lo exportamos a Asturias, que es una comunidad uniprovincial muy interesante, no sé si hay aquí alguna asturiana o asturiano, 8 áreas de salud, y era muy plástico para nosotros, y luego lo hicimos en el global del Estado. O sea, primera idea, conocer y vigilar lo que consumimos. Segundo, favorecer lo que nosotros llamamos un control integral. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser honestos. Lo que se espera de un profesional de la salud es que esté preparado, ¿no? Que estudie y que rinda cuentas. Y desde los servicios de microbiología, en primer término, hasta los de preventiva que previenen infecciones, hasta los farmacéuticos que llevan los programas de empleo de antibióticos y los clínicos o cirujanos que prescriben, pues adoptar medidas. A veces hay que retirar un antibiótico del hospital, a veces hay que hacer un uso cíclico. Son estrategias que a nosotros, o son medidas que favorecen el control de este problema. Al lado de ello, programas de reducción en sanidad animal, es decir, la sanidad animal, como os avanzaba hace 2 minutos, está muy asociada a la sanidad humana. En tercer término, desarrollar estrategias para la prevención, y voy a seguir el esquema que os puse antes, tanto prevenir la infección como diagnosticar, como hacer un empleo acertado, como prevenir la transmisión. Tranquilos que estoy acabando. Lo primero, adaptar el tratamiento al agente patógeno. Sabemos, desde los trabajos de una americana de Nueva York, Margaret Koleff, que en la medida que el tratamiento es adecuado, el enfermo sobrevive más. Parece de sentido común, pero a veces hay que demostrarlo. Y sabemos que cada hora en la que el servicio de microbiología adelanta el informe de un antibiótico en una bacteria que se implica en una sepsis, en una septicemia, en una infección general, pues reducimos la mortalidad en un 7%. Luego es fundamental que ahora, aunque sean las 8:30 de la tarde de un martes, el microbiólogo siga funcionando en el Hospital de Burgos, porque si detecta esa infección, las bacterias no saben qué hora es y de alguna manera le puede rendir una gran utilidad al paciente, que es de lo que se trata. En segundo lugar, consultar a los expertos. Dicen que es una obra de misericordia enseñar al que no sabe, ¿no? Que los más mayores pues os sonará más. A veces esto lo explicas a los jóvenes y no lo entienden. Pero evidentemente tener un experto en enfermedades infecciosas que te pueda asesorar es muy interesante. Y en el cuidado óptimo del paciente pues están los microbiólogos, los farmacéuticos, los especialistas en infecciones, personas que en el entorno hospitalario pueden cuidar mejor del paciente. Luego, cuando el equipo es multidisciplinar, y eso cuesta entenderlo porque todos queremos tener un médico de referencia, que es lo que a veces nos falta, ¿no? Pero en los equipos donde hay personas con distintos perfiles, las circunstancias que rodean a la atención del paciente son mejores. Y luego, utilizar datos locales. Esto te obliga a veces a tener tiempo para estudiar y revisar tu casuística en Burgos. A veces no es igual lo que ocurre, lo habéis visto con la gripe. Hemos tenido un brote potente hace 2 semanas en el País Vasco, en Bilbao, llamaron a la vacunación y aquí todavía no se veía en Castilla, ahora va subiendo, pero en otras zonas de España la situación es más tranquila. Por lo tanto, el utilizar los datos locales, dedicar tiempo a estudiar, a invertir y a reflexionar sobre lo que hacemos también ayuda. Y sobre todo tener sistemas de información. Nosotros ya hace mucho tiempo, David le conoce, con Fran Luquero, que es un chico de Ávila que trabaja en Ginebra, pues potenciábamos la utilidad de los sistemas de vigilancia integrados. Es decir, en la era de la bioinformática es como cuando vengo yo aquí y me atendéis para grabar o para ponerme un micrófono o para darme agua, ¿no? Los informáticos son los que dan soporte a procesar los datos que vamos generando en los hospitales. Y ya concluyo, y me preguntáis, ¿hasta qué hora podemos estar aquí? Hasta antes del... No, a las 10 es se canta en el Vitoria el himno a Burgos, ¿no? ¿O no? ¿Es a las 10? Menos 2 días al año, que son Nochebuena y Año Viejo. Que se adelanta 1 hora, ¿no? Que me lo sé, que yo... En Nochebuena no. Sí, sí. Bueno, pero lo sabréis vosotros. ¿Qué podemos hacer? Si nadie ha copiado nada, a esto hacedle una foto. ¿Qué tenéis que hacer? A nuestro nivel, en el Burgos, el 18 de noviembre de un martes de otoño como es hoy, ¿no? Primero, eludir el autoconsumo. Salvo la enfermera, ¿no? Que estás aquí. Y bueno, y alguno que tampoco, o sea,
Lo ideal es no tomar por cuenta de uno antibióticos. Pedir consejo. ¿Cuál? Bueno, es el botiquín casero del que hablaremos, que eso es una tentación, ¿no? Es como el que tiene chorizo a mano y le han dicho, tiene usted colesterol, no coma, y tienes el chorizo, el queso. Bueno, eludir el autoconsumo. 2, seguir la prescripción que te haya hecho un médico. Cuesta, pero es así. 3, completar los ciclos de tratamiento. Cuando te han dicho que tomes antibióticos 7 días, lo tomas 7 días. Si te han dicho 5, 5. Si tienes una infección urinaria y te han dado, por ejemplo, un fosfomicina, monurol, ¿no? Para un tratamiento único, pues un tratamiento único. Completar el ciclo. Y en cuarto lugar, pues lo que habéis hecho viniendo aquí, ¿no? Tratar de adquirir conocimiento y luego transmitirlo, algo que llamamos educación sanitaria. Oye, mira, te pongas como te pongas, yo pasé el martes pasado por el Museo de la Evolución Humana y vino allí un pavo que dijo que, por favor, esto de autoconsumir, no. Pues esto contarlo, ¿no? No sé quiénes tenéis RedX, Twitter igual, ¿no? Pero, o Instagram, o Facebook, Facebook tendréis algunos. O escribir a Diario de Burgos una cartita, ¿no? Pues no está de más, diciendo que este es un aspecto que hay que cuidar. Y aquí traía una foto de David y su grupo con algunos trabajos que hicimos cuando me incorporé al Río Ortega, porque la caracterización molecular es muy importante, ¿no? Yo he dicho que era breve y lo soy. Vengo muy contento aquí, siempre que me llaméis vendré. Perdonad porque cuando veo las caras enseguida detecto si me seguís o no. Creo que os puedo haber ayudado y he ido cambiando sobre la marcha la densidad de la charla, porque eran 58 diapositivas, Gonzalo, 58. Entonces son muchas. Yo quiero también dar las gracias al Museo de la Evolución Humana, ¿no? Aparte de David y a la Universidad de Burgos, porque ha ido Antonio Mencía a buscarme al tren, porque no se fía, como tengo fama de golfo, no se fiaba de que llegara aquí, digo que sé llegar a Burgos. Y luego a las personas que nos ayudan a trabajar allí en los hospitales y, por supuesto, ahí, os lo ha dicho David, yo estuve en el acto fundacional de la Universidad de Burgos, que cuando lo cuentas por ahí creen que tienes 300 años. Pero digo, no, fue en el 92, ¿no? Me acuerdo, y era muy emocionante para nosotros, aunque vosotros tuvisteis, o la vais a volver a tener, tuvisteis Facultad de Medicina en la época de Napoleón. En el 1804 estuvo 3 años o 4 abierta aquí una facultad en Burgos, y muchos de nuestros maestros son de aquí. Yo ya he acabado, o sea que... Sí, no hace falta, podéis preguntar.